Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Che cosa è stato in realtà la trasfigurazione del Monte Tabor? L'atterraggio di un'astronave. L'atterraje de un'astronave. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y él se transfiguró ante ellos, brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi complacencia. Escuchadle. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, recogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaros, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron ya a nadie, sino solo a Jesús. Al bajar del monte, les mandó Jesús, diciendo: No deis a conocer a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Porque no hay que buscarle misticismo al hecho de que las vestiduras de Jesús se volvieran de luz. Sí. Y que de repente se encontrara, o sea, los apóstoles vieran a Jesús hablando con 2 personajes, ¿no? Que eran, si no me equivoco, exacto, y Moisés. Y Moisés. Moisés, Elías y Moisés. Estaban hablando, ¿por qué? Porque tenían que hablar en relación a ciertos aspectos de la misión de Jesús que tenía que seguir adelante, claro. Pero pasamos, o sea, nos damos cuenta, después de esto que ha dicho Eugenio, cómo la situación era muy simple. O sea, la escena era más sencilla de lo que luego los hombres han intentado, o mejor dicho, las religiones han intentado inocular en la mente de las personas, ¿no? Dejándoles una especie de limbo mágico que no debe ser, porque los milagros, esto lo tenemos que saber todos, los milagros no existen. Los milagros son hechos científicos que no se pueden demostrar. Son hechos maravillosos que el hombre, no teniendo una capacidad de discernimiento y de aclaración sobre ellos, nos ha definido milagros. Pero claro, los milagros no existen. No. O sea, incluso las apariciones que ha habido de María y de Jesús y de ciertos rostros, ¿no? En las nubes o a través o al lado del sol, o ciertas imágenes luminosas que han sido filmadas, que toman aspecto como de si fuera María, son eventos creados por ellos, porque tienen la capacidad de crear estas cosas maravillosas que nosotros no podemos explicar y que llaman milagros. Pero detrás de esos milagros hay siempre la mano de un divino, de un ser divino que tiene la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que hay que convencer a la gente. O sea, Jesús, cuando curó, cuando sanó, cuando resucitó, no es que Jesús tuviera
rayos especiales en las manos. Es que detrás de él, creo de haberlo ya repetido alguna vez, detrás de él, de sus espaldas, había seres tan poderosos que eran capaces de restablecer la vitalidad de un cuerpo que, aunque llevaba más de 3 días muertos ya, como fue Lázaro, tenían la capacidad de devolverlo a la vida, no solo de devolver el cuerpo a la vida, sino con la misma entidad espiritual que estaba antes de morir. De hecho, hay una escena en la cual, cuando Jesús resucita a Lázaro, lloró muchísimo. Lloró muchísimo. La gente en aquel tiempo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora el Maestro si ha realizado un, entre comillas, milagro enorme? Lloraba porque veía que de nuevo Lázaro tenía que volver a vivir en esta sociedad, en este infierno de sociedad. Lloraba por eso. Y dijo, esto que habéis visto no me honra a mí, sino que honra al Padre nuestro que está en los cielos, porque ha sido Él el que ha querido que esto ocurra. Non hanno malattia. No. Fantastico. Non sono dei nostri mali perché non li provocano. Non li provocano, certo. Però loro non sarebbero neanche in grado di curare le nostre malattie. Sì, i nostri li possono curare quando vogliono. Bene, pensi un po'. Il quadro direttivo, perché c'è il quadro esecutivo e il quadro direttivo. Il quadro esecutivo ha ancora una materia, come l'abbiamo noi. Però hanno delle facoltà eccezionali che noi non abbiamo perché li abbiamo rifiutati. Il quadro direttivo può manipolare la luce così come noi manipoliamo l'argilla. E allora che cosa non potrebbero fare, visto che sono creatori di vita, Certo, di forma e di sostanza? certo. Quindi se noi fossimo d'accordo con loro, in comunione con loro, potremmo anche curare le nostre malattie. Non ci sarebbero più queste Cioè, quelle che noi abbiamo però sulla terra. Si possono definire ospedale. Certo. I dottori potrebbero cambiare. En fin, hay muchos hechos que hay que entenderlos tal como son. O sea, no hay que quitarle Exacto. la trascendentalidad, Exacto. no hay que quitarles la fuerza espiritual que todo esto de lo que estamos hablando contenía en sí mismo. No hay que quitarle esa fuerza espiritual, al revés. Entendiendo las cosas, lo que hacemos es darle más consistencia, más valor a todas estas cosas que en el pasado no se podían entender y que hoy en día, por lo menos algunos, tenemos la capacidad o tienen la capacidad de entender y de transmitir a los demás. Exacto, exacto, así es, y eso es maravilloso poder transmitir, pero justamente siempre con el corazón en la mano, con una conciencia abierta, ¿no? Con una mente abierta para poder también entender, porque si ¿cómo es? No me sale la palabra, nos encerramos Sí. en nuestras creencias nada más, entonces, bueno, siempre justamente va a ser imposible eso, o decimos va a ser un milagro, pero como bien lo dijiste, los milagros no existen, sino justamente son diferentes procesos de conciencia. Ellos tienen un crecimiento espiritual y una tecnología que los ayudan a realizar cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Exacto. Y no entendemos, como Exacto. otros milagros, ¿no? Otros milagros de Jesús, como caminar sobre las aguas o Claro. transformar
el vino, perdón, el agua en vino a la boda de Caná, ¿no? Claro. O de pequeño en su infancia cuando murió un niño y lo resucitó para decir si ha sido Jesús quien lo empujó de la terraza o no, o los pajaritos de barro que los hizo volar. Siempre es el mismo concepto. De hecho, el otro día estábamos escuchando un programa, ¿no?, en televisión, y nos llamó poderosamente una frase, ¿no? Y sí, os la leo porque es muy interesante. Perfecto. Dice: la ciencia que se anticipa a su tiempo se le llama milagro. Magia. O se le llama magia. Ah, perdón. La ciencia que se anticipa, de hecho, es así como viene considerado. Milagro o magia. Exacto. Hoy en día también fenómenos. Exacto. Pero es siempre un poder. Es siempre un poder que nosotros no podemos explicar, porque el mejor científico que hay en todo el cosmos es precisamente aquel que muchos definen Dios, inteligencia omnicreante, el poder divino. El mejor científico es él. No solo es indivisible. Uno solamente no se puede dividir, que es la causa de todas las cosas. Creante. Es el espíritu creante. Per è onnisciente, onnipotente e onnipresente. Sono di Adonai, che noi chiamiamo il Dio, no? Gli uomini e tutte le cose. Ecco, che è a livello universale. La fonte creante, la prima fonte creante è l'altro motivo. E lì è lo Spirito Santo, lì è lo Spirito creante, nell'atomo di idrogeno, perché senza la forza creante dell'atomo di idrogeno non si può creare niente, né Adonai, né niente. Né mondi, né uomini, né stelle, né sole, niente. Basta con mirar en el mundo, y no solo en el mundo, sino en el espacio. Es maravilloso. Qué creación, ¿no? Entonces, no existen los milagros. Existe una ciencia que para nosotros es de ciencia ficción, o sea, una cosa... Estamos en pañales recién para comprender todo eso. Sí, absolutamente en pañales, sí. Sí. Así es. Eugenio decía esta frase, ¿no?, que luego la se encuentra en muchos mensajes. Dice: tenéis que despojaros. Sí. Tenéis que despojaros de los viejos hábitos para poder poneros los nuevos hábitos, porque si no, no se puede. Exacto. Lo que nos dicen, desaprender lo aprendido. Ah, y la frase también del aprender, como decía, sí. Mucho desaprender lo aprendido. Sí, decía Eugenio, hay mucho que aprender, pero hay todavía mucho más que desaprender. Sí, tal cual. Exacto, porque si nosotros estamos llenos de preconceptos, también se dice, de conceptos, o sea, preconceptos, que nos limita, ¿no?, entender la verdad, es difícil. Así tenemos que derrumbar la vieja casa para poder construir una nueva casa. Así es, María, tal cual. Así es. Siempre son ellos, siempre nos han transmitido. Justamente invitamos a todos, a quienes nos escuchan o quienes nos van a escuchar, justamente que siempre tengan el corazón y la mente abierta, justamente para poder ver más allá de lo que ven todos los días, de lo que oyen todos los días, de lo que escuchan en un informativo, de esa basura que nos dan los informativos. Nosotros, María y yo y muchos como nosotros, ¿no?, ofrecemos un razonamiento, pero sin imposición. Ofrecemos por si hay alguna persona
que le puede servir. Exacto. Pero, bueno, luego cada uno tiene que determinar. Exacto, sin imposición. Cada uno después tiene su libre albedrío de elegir o no, pero es cada uno, sin imposición. Claro, pero claro, siempre claro. La invitación está para que cada uno, con su discernimiento, escuche o no escuche, o lo tome o no lo tome, pero es cada uno después. Sí. Sí, yo repito, como he dicho antes, o sea, el hablar de estos argumentos, digamos, de una manera mucho más, se podría decir, entre comillas, ¿no? Un poquito más lógica, no quita para nada la importancia espiritual, sino que lo que hace es que potencia la importancia espiritual de estos maravillosos seres que han sido llamados ángeles, Elohim, etcétera, que han intentado e intentan todavía hoy de que el hombre se dé cuenta de que la evolución no se puede parar. Exacto. Y de que las leyes universales son leyes tan férreas que si se transgreden se pagan las consecuencias. Por tanto, es mejor no transgredirlas. Claro que sí. Si tenemos inteligencia, es bueno que usemos bien esa inteligencia que nos ha sido dada por voluntad del Creador. Esatto. Esatto. Parlando di creature non dobbiamo credere a questo Dio trascendentale che è pietoso, che è caritatevole, non è affatto né pietoso né caritatevole, è giusto. E un giusto non può essere pietoso e caritatevole, né può essere emotivo, né può giustificare gli atti negativi con un suo atto di pietà o di commiserazione, no, è giusto, presiede la giustizia. Certo, fin quando l'amore può usa questo mezzo, ma quando non può l'amore, all'amore antepone la giustizia, che tu non puoi far perseverare con l'amore una persona a sbagliare, considerandolo un soggetto che non va ripreso, sbaglia e non va ripreso, no, deve essere ripreso che dipende dalla giustizia. Non è questo, vedi, ci sono delle esigenze di carattere economico universale, è un'economia universale che impone delle situazioni che a noi sfuggono, perché crediamo che tutto è lecito secondo il bene, no, anche il male è lecito, per un fine sempre positivo. Il male è un mezzo, non è un fine. Nel momento in cui tu sperimenti qualcosa che ti dà dolore, ma sperimenti, sì, con dolore, ma hai l'effetto dell'altro volto, dell'altra parte della medaglia. Il bene lo puoi concepire se c'è il male, altrimenti come lo concepisci il bene? Il buio, la luce la puoi concepire se c'è, se ci sono le tenebre, e così via. È dualista la nostra esperienza, è una via binaria, non potremmo noi altri migliorare coscientemente senza sperimentare. La sperimentazione è conoscenza, e la conoscenza è verità. Quindi quando tu sei passato per un sentiero e sei caduto dentro una voragine, la seconda volta non passi sprovveduto, stai attento per non cadere in una voragine in cui sei caduto, e non ci cadrai certamente se la tua attenzione, se tu hai conservato il frutto della sperimentazione. E così è tutte le cose. Ecco perché Gesù ha detto, dice, benedite che vi fa soffrire, perché è soffrendo che si acquisiscono certe cose. Senza sofferenza le prove non si sperimentano, e quindi non sperimentando non si soffre, e non soffrendo non si conosce la verità, non si è liberi. E la verità fa liberi. Porque si no tendremos que repetir más veces la escuela. Exacto. Como pasó con el encuentro de Nicodemo con Jesús, ¿no? Nicodemo era, Eugenio lo cuenta muy bien, ¿no?
era un sabio especializado, era un especialista en este tema de la reencarnación. Y no tenía claridad, ¿no? Y un día, bueno, Eugenio lo cuenta muy bien, lo escuchamos. Por lo tanto, la reencarnación, según sus palabras, existe verdaderamente. Come mai non vi siete accorti che c'è stato un uomo? ¿Cómo es posible que no os hayáis dado cuenta que ha habido un hombre chiamato Nicodemo, che faceva parte del Sinedrio, que formaba parte del Sanedrín, e non soltanto lui, y no solamente él, ma tutti gli israeliti, tutta la gente credeva alla reincarnazione. Sino, no solamente los israelitas, sino toda la gente creía en la reencarnación. Él era el maestro del Sanedrín. E quando incontra Gesù Cristo le fa: Y cuando encontró a Jesucristo le preguntó: Maestro, come può un uomo divenuto vecchio rinascere nel ventre di sua madre? ¿Cómo puede un hombre que se ha vuelto viejo renacer del vientre de su madre? Gesù lo guarda. Jesús lo miró. Cristo lo guarda. Jesucristo lo mira. Dice: proprio tu mi fai questa domanda? Y le dice: precisamente tú me haces esta pregunta. Tu che sei maestro di questa verità. Tú que eres maestro de esta verdad. Insegni questa verità. Y enseñas esta verdad. Non ti scandalizzare se ti dico che vi conviene rinascere più volte in acqua e spirito. No te escandalices si te digo que te conviene volver a nacer muchas veces de agua y espíritu. ¿Cuánto acqua ha un bambino quando viene al mondo? ¿Cuánta agua tiene un niño cuando viene al mundo? 93%. 93%. E lo spirito è l'identità. Y el espíritu es la identidad. Che ritorna. Que regresa. A sperimentare. A experimentar. La piramidale vita di questo pianeta. La vida piramidal de este planeta. Lo explica de un modo comprensible, de un modo que hoy en día es más lógico y con mucha verdad en su contenido de lo que se ha explicado por otros personajes. Maravilloso. Maravilloso. Y también ellos han sido presentes también en la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, cuando sudó o lloró. Sí, sudó. Cuando sudó sangre por el sufrimiento, por el programa que se estaba cumpliendo, y en esta oración muy, muy intensa que Jesús tenía, se le apareció, digamos así, un ángel, un ángel del Padre, un mensajero del Padre, que le dio una copa de consolación, la copa de consolación, para consolarlo, porque no estaba solo Jesús. Con Jesús era presente la legión de Cristo, la milicia de Cristo. No estaba solo. En toda su misión. En toda su misión. Que conocemos simplemente una gran parte, ¿no? Pero así hay eventos que si el Vaticano los sacara a la luz serían fantásticos. Antes o después la verdad se conoce. Y de hecho hay una crónica, ¿no? Que habla, que yo creo que va muy bien en este momento, ¿no? Aunque hablemos de Jesús, una crónica del Papa Juan XXIII, del cual hemos hablado al principio, en la cual su mismo secretario personal dio a conocer a la prensa el encuentro que tuvo. Entonces sí. Es interesante ponerla también, que la gente, no sé, supongo será muy conocida. Sería maravilloso para recordar. Oída de boca de testimonios serios y vinculados al Vaticano,
más interesante y más importante todavía. ¿Cómo no? Sucede que precisamente ese año que usted menciona, en 1961, el secretario y asistente papal, el sacerdote Francesco Capovilla, reveló 20 años después de la muerte del Papa Juan XXIII en un semanario inglés un suceso llamativo. Dice el Capovilla: estábamos caminando por el jardín una noche en julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar, como lo pueden, me imagino, observar ahí. Esa es la fotografía de la nave que presentan. Y era, como dije, de forma oval, con esas luces intermitentes. Y dice que un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas un tanto alargadas, más que la de los seres humanos. Dice Capovilla: no sabíamos si tal ser era de este mundo, por lo tanto estábamos frente a un acontecimiento que para nosotros parecía que era un acontecimiento celestial. Nos parecía que era una visión y por eso nos pusimos de rodillas. Pero dice, no era una visión, sino era una realidad. El Papa caminó hacia el ser de luz, estuvieron gesticulando durante unos 20 a 30 minutos, el uno frente al otro. Preguntémonos en qué lengua se entendían. Indudablemente, pues, era ese lenguaje que llamamos, ¿tú te acuerdas? A través del pensamiento. La telepatía. Telepatía, lenguaje telepático, exactamente. Uno capta lo que el otro está pensando y sigue esa comunicación sin que haya ningún lenguaje de los que nosotros conocemos propiamente, con el que nos relacionamos más. Y dice entonces él que se los veía como que si estuvieran hablando, pero no se escuchaban sonidos ni voces. Luego el ser se dio vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó al momento de terminar la conversación. Entonces su santidad, llamado Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII, también dio media vuelta y se dirige hacia su sacerdote Capovilla, secretario, y le dijo una frase que es muy impactante. Lo único que le dijo es: los hijos de Dios están en todas partes, aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Y bueno, llegados a este punto, poco a poco vamos. Es triste tener que resumir la historia del Maestro Jesús, el Maestro Cristo Jesús, sí. en un programa de 2 horas o de 1 hora, pero es cierto que ciñéndonos a los pasajes llegamos al punto crítico, ¿no?, de la crucifixión, ¿no?, del Maestro. En las crónicas se cuenta
bueno, todo lo que hemos visto. Hay una película fabulosa. ¿Cómo era el título? No me viene ahora el título, no, pero bueno. En esta película, la masacre, o sea, el dolor, el sufrimiento que le infligen a Jesús es absolutamente real. La pasión. La pasión, exacto, la pasión. La pasión de Cristo. Exacto. Las escenas que hay en esta película de el martirio que le hicieron pasar a Jesús es terrible, porque incluso los soldados que hicieron este tipo de acción luego tuvieron que pagar gravemente lo que pasó. Y tenemos la escena de que se cuenta, ¿no?, que en algunas crónicas bíblicas, que cuando Jesús expiró en la cruz, hubo un gran terremoto, el templo se abrió por la mitad y en el cielo, dicen, aparecieron bajo las nubes el sol y la luna, que es como decir un cuerpo amarillo y otro cuerpo plateado, ¿no? Lógicamente el sol y la luna no podían ser. Si el sol o la luna, en fin, hacen ese movimiento, no queda nadie sobre la tierra. Sí, sin duda. También es otro de los pasajes que es necesario entender, ¿no? Entender en el sentido de que estos seres que estaban al servicio, ¿no?, de Jesús, que eran 12.000 de cada tribu, que eran 144.000 en total, estaban a su servizio. Il motivo della sua missione sulla terra, qual è? Il motivo della mia missione è quello di portare il discorso del Padre, perché era stato detto è meglio che io me ne vada affinché arrivi il promesso del Padre mio. Io sono fratello, amico di Gesù, ma sono molto amico del Padre, perché io amo la sua giustizia. Ma essere così le ha causato dei problemi qui sulla terra? Moltissimi problemi, perché la giustizia non piace a nessuno, la verità nemmeno. E quindi i tiranni, i malfattori, gli assassini della vita contrastano la verità. Ce ne sono tanti sulla terra, è piena. Sento di dire questo. Siento de decir esto. Se questa umanità vuole sopravvivere, si esta humanidad quiere sobrevivir, deve mettere le cose al loro giusto posto, debe poner las cosas a su justo lugar, e deve far prevalere la giustizia in ogni cosa, y debe de hacer prevalecer la justicia en todos los aspectos, affinché trionfi, para que pueda triunfar, non solo il bene, no solamente el bien di tutti, de todos, ma anche la grazia del Padre glorioso, sino también la gracia del Padre glorioso, que eran 144.000 en total, estaban a su servicio. Jesús podría haberlos fácilmente dirigido u ordenado de actuar de determinada manera, pero pudo más la misericordia que la justicia. Y por eso se habla también, lógicamente, del retorno de Jesús, que luego hablaremos más adelante, ¿no? Sí. Quiero mostrar otra pintura con la crucifixión de Jesús. Aquí están, y aquí se ven perfectamente. En el otro lado también. Nuestros hermanos. Los medios de los hermanos, exactamente. Extrañas nubes, Extrañas nubes discoidales, con una especie de propulsión en la parte inferior. Así es como, digamos, aparentemente concluye
la obra de Jesús, el Cristo. Pero no concluye así, porque él se marchó de una manera muy particular. Una manera, exacto, una manera que también nos tendría que dar a entender al hombre del siglo XX, del siglo XXI, estamos ya, nos tendría que dar a entender qué ocurrió en esa escena, ¿no? Mentre lei saliva in cielo, avvolta su una nuvola. Ma quale nuvola? Era un globo come quello, così come è salito in cielo Gesù. Una natura quasi dimensionale, perché il corpo se l'è portato con sé, mica l'ha lasciato sulla terra. E Gesù se l'è portato con sé, mica l'ha lasciato sulla terra. Soltanto che hanno la possibilità di rigenerarlo per l'eternità, fino a quando non passeranno dalla quarta alla quinta dimensione e dalla quinta alla sesta alla settima dimensione, quindi saranno dei del cosmo. Como hemos escuchado, ascendió por el aire hasta una nube luminosa. Ahí es donde nosotros tenemos hoy en día la capacidad de entender un poco más estos hechos, repito, no milagrosos, sino de una ciencia que se anticipa al tiempo y que es difícil de explicar, es difícil de comprender, pero no se puede negar de que existía este poder, las posibilidades que a los hombres impactaban en aquel tiempo y seguramente por falta de preparación también en este. Y si me permites, quiero leer un mensaje de Eugenio Siragusa, que como siempre es muy interesante, del 1963, 3 de febrero, y revelación. Y leo un gran trozo del mensaje, ¿vale? Que dice de esta manera: ahora bien, entonces, cuando Jesús y todos los demás fueron tomados en pleno de su operatividad, nosotros estábamos en multitud sobre la tierra para instruir toda cosa según el predispuesto designio. El designio tuvo cumplimiento con la crucifixión de Jesús, pero en verdad Jesús no estaba muerto a pesar de parecer estarlo. Cayó en un letargo donde la ventaja de la muerte no era posible debido a las posibilidades hiperfísicas especiales. Su cuerpo ya había sido puesto en un plano dimensional que le permitía sobrevivir en cualquier circunstancia y bajo sea cual fuere el sufrimiento físico. Su vitalidad estaba ausente y la funcionalidad de sus órganos temporalmente detenidos. Él siempre estuvo vivo, más vivo de cuanto se pudiese creer. Tal hecho debía verificarse de tal modo para enseñar a los terrestres que la muerte no anula la supervivencia, sino que la confirma, poniéndola sobre un plano dimensional mejor o peor según las obras cumplidas. Así, tuvo cumplimiento una primera parte de la obra. La conciencia crística de Jesús había enseñado a los hombres lo que es justo enseñar en un tiempo oportuno a los parvulitos crecidos en estatura espiritual y corporal. Quizá vosotros enseñáis a vuestros hijos pequeños lo que se debe enseñar a vuestros hijos grandes.
el poder de comprensión de los unos es igual al poder de comprensión de los otros. Un buen padre o una buena madre o un buen maestro enseña y concede verdades de conocimiento en el tiempo en el que el crecimiento lo permite. Con tal cordura tuvo comienzo nuestra obra sobre la tierra, para enseñaros lo que nos era permitido por aquel que es Padre Creador de toda cosa creada e increada. El ciclo del primer plano del designio os ha sido revelado, y aunque si no ponéis en práctica los valores espirituales que esta primera obra os ha enseñado, es verdad que el día está próximo para cuadrar las cuentas. Realograros de arrepentiros, de tirar de la cuerda de los vicios del mal. Yo, en verdad, os digo, arrepentiros, arrepentiros. Él ya está en el camino del retorno y ciertamente recordará que habéis crecido. Eugenio Siragusa, Catania, 3 de febrero 1963. 1963. Estamos hablando. Eugenio era realmente, era y es realmente grande. ¿Y quién sino el Consolador enviado por el Padre? El Consolador que el Maestro Cristo prometió en aquel tiempo, que no sabía que nos lo enviará en este tiempo para, dice el mensaje por los hijos de la llama de Eugenio Siragusa, dice: es mejor para vosotros que yo me marche, dice el Maestro Cristo, porque si no me marcho no vendrá el Consolador, y si me voy os lo enviaré a vosotros, y viniendo él, el Consolador, convencerá al mundo respecto al pecado de la justicia y del juicio. El pecado por no haber creído en mí, la justicia porque yo voy al Padre mío y no me veréis más, el juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Por los hijos de la llama, Eugenio Siragusa, 1970, 10 de mayo. Es solo un trozo de este mensaje. Volvemos ahora a explicar un pequeño detalle. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que está dominando a todos los pueblos de la tierra? ¿Quién es el que está haciendo sufrir a cada uno de los ciudadanos de este mundo? Sino aquel príncipe del mal que ha tomado las riendas porque el ser humano se ha mostrado débil. Este es el príncipe de este mundo y tiene muchos secuaces. Tiene secuaces aquí en España, tiene secuaces en Latinoamérica, tiene secuaces en Rusia, en Estados Unidos, en África, en Oceanía, en Australia, en todos los sitios. Secuaces que crean guerras, destrucción, hambre, muertes, que producen drogas, que producen armas. Estos son los secuaces del príncipe de este mundo que ya tiene los días muy contados y muy ajustados. Cada vez queda menos. Así es. Para que se le acaben los días. Está el hecho, como hemos dicho, de la ascensión, ¿no? Pero es cierto que, tal como Cristo ha dicho, ¿no? Tal como Cristo ha dicho, yo me voy y no me veréis más. Pero Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, retornaré en medio de vosotros sobre las nubes luminosas del cielo. Tal como se marchó, retornará. De la misma manera iba a retornar. Cuando llegue ese día, muchos de nosotros, por no decir todos, pero muchos de nosotros caeremos de rodillas en el suelo, diciendo siempre: ha sido culpa nuestra, siempre por nuestra culpa, ha sido culpa nuestra si no hemos querido entender.
porque las evidencias, el cofre, como yo lo llamo, el cofre de las revelaciones, en esta época ha sido abierto. Así es. Ha sido abierto de par en par para que nada quede sin que se conozca. No hay nada nuevo bajo el sol, como dije. Y luego que cada uno tome sus responsabilidades. Y bueno, esta es un poco la historia que queríamos especificar un poco más detalladamente, pero es una historia inacabada, porque todavía tiene que regresar y lógicamente regresará. ¿Cuándo? Lo lamentamos mucho no poder decir cuándo, porque, claro, porque eso, como bien dijo el Cristo, solo el día y la hora, solo lo conoce el Padre. Cuando Él diga, hasta aquí hemos llegado, entonces nos daremos cuenta del tiempo que hemos tenido para entender mejor las cosas, no solo a nivel intelectual o doctoral, no, sobre todo a nivel espiritual, que es lo que importa. Y entender que este universo, que esta galaxia, es algo maravilloso si los hombres pudiésemos integrarnos en esta confederación de mundos inteligentes y, por supuesto, justos y positivos, no como los humanos. Y que quieren vivir en paz. Así es. Así es, Antonio y María. Sí, hay aquí un texto que me pasa María, es muy interesante leerlo. Bueno. Este es más actual, es del año 1991. O sea, hace 30 años, por lo menos, más de 30 años. Sí, mira. Dice, es de Eugenio Siragusa y dice, del cielo a la tierra. Sabed que, repentinamente después de la crucifixión de Jesús e inmediatamente después de su partida del planeta que habitáis y que llamáis tierra, Lucifer y su legión han tomado posesión de los espíritus de los terrestres corruptos, degenerados y sanguinarios. Hoy es el momento en el que os afirmamos tal verdad. Lucifer y su numerosa legión, hoy, en el momento en el que os afirmamos tal verdad, Lucifer y su numerosa legión poseen más de 3/4 partes de la entera humanidad. Estamos hablando del 1991. Los adeptos a la ciencia, a la economía, a la política y a la información son, excluidos los opositores de la corrupción, son sus legionarios. Ahora que se aproxima el final de la gran batalla, Armagedón, silencio de estos sobre las manifestaciones celestes de Cristo y de sus ángeles se vuelve siempre más férreo y escrupulosamente programado. Otra vez, la humanidad ha renunciado a resurgir en la luz de los reales, eternos valores universales, demostrando fuerte oposición hacia las sagradas leyes del Padre Glorioso y aceptando las seducciones y las degeneradas ofertas del príncipe de este mundo, Lucifer. En aquel tiempo muchos empezaban ya a traicionar el mensaje de Eugenio Siragusa. Esto lo digo yo. Ahora las legiones luciferianas os propondrán la aceptación de vuestra total sumisión a los deseos del príncipe de este mundo. Vuestra autodestrucción se vuelve irreversible y cargada de atroces sufrimientos. Serán pocos aquellos que cultivarán en sus corazones y en sus espíritus
la alegría que escarcela la conciencia iluminada por aquel que impera soberano en tierra y en cielo. No los habéis reconocido y los habéis perseguido y vituperado con maldad y violencia, pero sabed que estos quedan como incorruptibles hijos de la luz, los soldados gloriosos de la legión crística, los hijos predilectos del sol. Su patria está de fiesta en espera de sus regresos y sus espíritus brillantes de eterna alegría. Eugenio Siragusa, 1991. Qué maravilla. Sin nada que agregar. Muchas gracias, Antonio. María, como siempre. Álvaro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Álvaro. Gracias.